Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nosotros hablamos en esta oportunidad, en este día, en nuestro curso bíblico. Estamos también en todo lo que significa un estudio de la teología de Josué y esto es lo importante, que podamos entender que detrás de todos estos géneros literarios que nos va contando la Biblia, nosotros encontramos elementos que nos hablan a nosotros. Entendiendo y haciendo un discernimiento es lo que nos está llamando, ¿verdad?, para hacer un camino en nuestra propia fe. Bueno, y hablamos nosotros del capítulo 11 del libro de Josué. ¿Y qué es lo que encontramos? Estábamos hablando de Anac, por una parte, quiénes son los anaquitas. Y luego encontramos ya en el versículo 21 de este capítulo, dice, en aquel tiempo Josué hizo una campaña contra los anaquitas y los exterminó de la montaña. Y aquí te va poniendo, ¿verdad? Hebrón, Debir, Anab, en una palabra de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los consagró al exterminio con todas sus ciudades. Eso es lo que nos dice el versículo 21 del capítulo 11 que estamos estudiando nosotros del libro de Josué. ¿Qué significa este 21? Las tradiciones sitúan a los anaquitas en el sur, ¿verdad?, de Canaán. Entonces ellos se encuentran en esa parte, al sur de Canaán, concretamente en los alrededores de Hebrón, cerca de Hebrón. Aquí se les atribuye un territorio mucho más amplio en la serranía de Judá, porque es Hebrón, Debir y Anab, y la serranía de Israel. Entonces está Hebrón, luego Debir también llamada
Kiryat Sefer. Kiryat quiere decir ciudad. Generalmente se la identifica con Tel Beit Mirsim actualmente, ¿verdad? Unos 8 kilómetros al sur de Et Daweimeh, pero sin buenos argumentos, es decir, que tampoco no estamos muy seguros si será ese lugar, ¿verdad?, al cual se está refiriendo, pero por lo menos así es según la ubicación bíblica. Una buena alternativa sería Hirbet Terrameh, otro que está un poco más al lado. Luego tenemos también aquí la ciudad, ¿verdad?, que hace figurar, porque dice Hebrón, Debir y Anab. Anab quiere decir la uva. Los textos egipcios, en la dinastía 19 de los textos egipcios, la llaman Kiryat Anab. Su nombre primitivo debió ser Kiryat Anab. Se han encontrado restos de la Edad de Hierro dentro del Antiguo Testamento, solo se la cita aquí en este lugar. Es decir, no tenemos otra citación de esta ciudad. Es decir, Kiryat Anab solo aparece aquí. Y en este texto también de la dinastía 19, ¿verdad?, del reino de Egipto. Luego tenemos ya en el versículo 22, siempre después del exterminio, dice, y no quedó un solo anaquita en territorio de Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y en Ashdod. Es decir, primero afirma que ninguno quedó, ¿verdad?, pero después pone un puntito y después dice, pero en estos 3 lugares algunos quedaron. Gaza, Gad y en Ashdod. Tal vez sea una glosa posterior, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que ellos exageraron, ¿verdad? No quedó nadie, ¿verdad? Todos fueron exterminados. Pero después va la cosa y se dan cuenta que existen, están los anaquitas, o sea, hay descendientes de esa gente. ¿En qué quedamos, verdad? Y entonces dice, pero algunos quedaron, algunos todavía, en Gaza, en Gad y en Ashdod. En todo caso, como queriendo decir que se los consagró al exterminio con toda su ciudad y no quedó un solo anaquita en el territorio, como diciendo, en aquel territorio. Pero aquí en esta otra partecita, en estos 3 lugares, sin embargo, siguieron algunos de ellos. Y esto nos hace entender, ¿verdad?, entonces lo que significa esta presencia, ¿verdad?, de los anaquitas. Ahora nosotros vemos en el versículo 22, ¿verdad?, lo que significa entonces esta presencia de los anaquitas en medio. Los anaquitas desaparecieron de Judá y quedaron reducidos a 3 de las ciudades filisteas. Entonces eso es lo que se está presentando aquí. Es probable que Goliat de Gat y los otros gigantes, según el libro de Samuel 21, 16, 22, fuesen considerados como descendientes de los anaquitas, residentes en Filistea. Entonces, Goliat de Gat. Y luego, en el versículo 23, tenemos un nuevo resumen de lo anterior y preparación de lo que seguirá. Dios ha cumplido su promesa de entregar la tierra, como había dicho a Moisés. Ahora toca el segundo acto, que va a ser justamente el hecho de repartir esta tierra que ellos ya han recibido, que han conquistado, que han luchado. Esta teología también es importante, como te va presentando el libro de Josué. Dios te dará la tierra que mana leche y miel, todo eso, pero después en el fondo, aquí con este libro de Josué, nos está enseñando y nos está diciendo que tiene que haber una lucha continua. Y más aún, con la experiencia que ellos tienen, y esa experiencia del exilio, desde donde después comienza a escribirse el Antiguo Testamento, los escritos sagrados, entonces tenemos ya una lectura mucho más completa. Es un Dios que regala la tierra, o me eñan de lleva, peañan de ba ejina, peañan de ba enajina, upeanan de ba apona, upeanan de Juana Buicueri, eñe piana para conseguir, pero ne mando agena.
en ese camino que estás haciendo con las dificultades y los problemas, la guerra, pero no solamente eso, sino que también incluso te está mostrando que hubo momentos de fracasos. Nembo llega inde no, desapareciera. Si es que vos querés continuar, tenés que luchar contra todo aquello que al final de cuentas te puede llevar a vos mismo, ¿verdad? A tu propio exterminio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El 12 de septiembre, el cardenal Stefan Wyszynski será beatificado en Varsovia, la ciudad de la que fue obispo. Este gigante de la resistencia pacífica contra el totalitarismo comunista fue amigo de Juan Pablo II y reforzó el cristianismo en Polonia cuando el país estaba tras el telón de acero. Si hablamos de nuestra lucha contra el comunismo, se puede ver que el papel del primado Wyszynski fue crucial. Fue un hombre que nunca utilizó la fuerza contra el comunismo, pero fue gracias a su fuerza que ganamos. El embajador de Polonia ante la Santa Sede es historiador y autor de una biografía del cardenal Wyszynski. Dice que la línea dura del cardenal contra el comunismo fue esencial para mantener la autonomía de la Iglesia en Polonia. En 1953, cuando los comunistas intentaban imponer sus reglas para nombrar obispos y sacerdotes, él dijo non possumus, no podemos, y muy poco después los comunistas lo metieron en la cárcel. El cardenal Wyszynski preparó a Polonia para celebrar en 1966 los 1000 años de cristianismo en el país, lo que le valió el apodo de primado del milenio. También en 1978 contribuyó a la elección del Papa Juan Pablo II, con quien mantuvo una estrecha amistad hasta su muerte en 1981. Ahora su beatificado ofrece la oportunidad de recordar su legado y mostrar qué hizo por Polonia en una época de prueba. La vida de Wyszynski es la historia de Polonia durante el siglo XX y es muy importante que ahora de nuevo leamos lo que escribió. Si nos olvidamos de nuestros héroes, de Wyszynski, de San Juan Pablo II, del beato Jerzy Popieluszko, ¿qué será de nosotros los polacos? En 2017, el Papa Francisco reconoció oficialmente las virtudes heroicas del cardenal Wyszynski. Tras su beatificación en septiembre, será necesario demostrar un milagro realizado por su intercesión para que el primado del milenio sea declarado oficialmente santo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036.
llena mi existir, toca mi alma, toca, Señor, toca mi alma. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos con el libro de Josué. Estamos nosotros hablando de esta teología tan interesante desde el capítulo 11, que es la repartición de la tierra, es decir, todo aquello entonces que ellos han conquistado y ahora que comienza a repartirse. Vamos a mirar un poco antes, en el capítulo 12, vamos a ir entrando, la lista de los reyes que fueron vencidos en Transjordania y Cisjordania. Esto nosotros lo encontramos en el capítulo 12. Comenzamos ahora y vamos a leer un poco hasta el versículo 24. Del 1 al 24 se nos van presentando en esta lista todos los reyes de la Transjordania y luego los reyes de la Cisjordania. Comienza de esta manera y nos dice: estos son los reyes del país que los israelitas derrotaron y despojaron de su territorio en la parte oriental del Jordán, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá oriental. Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón y dominaba desde Arroer, a orillas del torrente Arnón, hasta el torrente Yabot, que sirve de frontera con los amonitas, incluyendo la cuenca del torrente Arnón, la mitad de Galaad y el lado oriental de la Arabá, hasta el mar de Genesaret por un lado y hasta el mar de la Arabá o mar de la Sal por el otro, llegando por el este hasta Bet-Ja e Yesimot y por el sur hasta más abajo de las laderas del Pisgah. Aok, rey de Basán, uno de los últimos sobrevivientes de los gigantes, que residía en Astarot y en Edrei y dominaba en el monte Hermón, en Salcá, con todo el Bashán hasta las fronteras de los Gesuritas y de los Maacatitas, y en la mitad de Galaad hasta las fronteras de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, el servidor del Señor, y los israelitas habían derrotado a estos reyes, y Moisés había dado el territorio en propiedad a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Hasta aquí entonces tenemos una primera partecita, ¿verdad?, de este resumen, de la recapitulación que estamos haciendo sobre los reyes derrotados
al este y al oeste del Jordán. Y entonces vemos quiénes son estos. Vamos a mirar un poco. Primero, esto de la Transjordania, porque sería la primera partecita, ¿verdad? Que sería la parte del este. Sería al lado del Jordán, hacia el oriente. Aber Hayarden. Bet Hayarden, o sea, al oriente del Jordán. Designa generalmente lo que nosotros entendemos como Transjordania. Lo encontramos en varios otros lugares también que la Biblia lo va nombrando, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Josué, en los varios capítulos. Pero también puede aplicarse también a la Cisjordania de cierta manera. Pero para evitar equívocos se añade a oriente. Entonces te vuelve a decir, ¿verdad? Estos son los reyes del país que los israelitas derrotaron y despojaron de la tierra de la parte oriental, o sea, hacia el oriente del Jordán, del territorio Arnón, y claro, sabemos que está del otro lado del Jordán, el oriental. Arnón hasta el monte Hermón, o sea, toda la parte del norte, imagínense, bastantes kilómetros, con toda la Arabá oriental. Después tenemos en el versículo 2 y 3, traspasado a la geografía, ¿verdad? Del versículo 2, sería desde el estrecho que nosotros encontramos allí, hasta la parte de las estribaciones. Entonces sería diciendo, ¿verdad? Aquí en el versículo 2, Sihón, rey de los amorreos, que residía, ahí está, en el estrecho del torrente Arnón, es decir, desde esa parte hasta el torrente Yabok. Entonces son unos cuantos kilómetros hacia el norte, que sirve de frontera con los amonitas, incluyendo la cuenca del torrente Arnón, la mitad de Galaad. Bueno, esto nos vuelve a explicar siempre el aspecto geográfico, ¿verdad? Toda la cuestión geográfica de lo que encontramos en estos libros sagrados, ¿verdad? Traspasado a la geografía, ¿verdad? De la parte del Arnón hasta el Yabok, que hasta ahora uno puede mirar, puede visitar estos pequeños, casi como wadi, ¿verdad? Son torrentes, pero casi con muy poca agua. Nosotros conocemos esos lugares, ¿verdad? Entonces son muy pequeños, a pesar de que como cauces muchas veces son grandes, ¿verdad? Grandes cauces, porque en ciertos tiempos llevan mucha agua, pero no solamente por eso, sino que por la misma calidad orográfica, es decir, la tierra. Claro, como es casi de mucha arena, un poco de piedra, ¿verdad? Pero sobre todo es la parte arenosa, más o menos. Algunos, ¿verdad?, estudiando mejor todavía en el sentido de lo que es la geología, ¿verdad? Entonces nos dicen que estas tierras son incluso de la época secundaria. Nosotros estamos en la época cuaternaria, imagínense. Entonces es casi muy semejante a esa tierra del fondo del mar. Y entonces es muy blanda. Entonces con las erosiones prácticamente enseguida, un poco de agua y con la fuerza del agua, se van haciendo profundas grietas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero hoy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban
salvación para vivir en comunión. Alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, y beban todos de mi sangre que me he entregado por su salvación para vivir en comunión. Alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología, sobre el libro de Josué. Y ahora nosotros estamos mirando la lista de los reyes vencidos, estamos haciendo una recapitulación y miramos algunos de los elementos, algunas de las frases que aparecen aquí en este capítulo y en algunos versículos. Por ejemplo, cuando nos habla y en medio de la vaguada, es decir, allí en medio de todo ese torrente a orillas que sirve de frontera. Todo esto entonces, ¿qué significa? Sería el Jair, ¿verdad? O sea, Jair significa la ciudad en medio del valle que se encuentra, basándose en textos ciertamente bíblicos que nos hablan de ciertas ciudades que aparecían cerca de estos torrentes. Y claro, nosotros entendemos muy bien porque siempre las ciudades que necesitan agua, el hombre que necesita agua y por lo tanto los asentamientos normalmente cerca de algunos torrentes. Luego tenemos la frontera de los amonitas. ¿A qué se refiere esta frontera de los amonitas? Según algún autor, la cláusula no hay que relacionarla con Yabok, sino que se refiere a los territorios amonitas conquistados por Sihón. En tal caso, habría que traducir que fue territorio amonita, ¿verdad? Porque nosotros aquí directamente tenemos en la traducción por lo menos que llega hasta el torrente Yabok. Pero en el libro de los Números, los territorios conquistados por Sihón pertenecían directamente a los moabitas y no a los amonitas. Entonces por eso ahí también hay otra discrepancia, ¿verdad? Moab, y justamente toda esa región está Moab. Ya toda esa parte del Yabok, que está mucho más al norte, corresponde justamente a los moabitas. El Arnón, sin embargo, está mucho más al sur. Está más o menos casi terminando el mar, el mar de las sales, ¿verdad? El mar muerto, como nosotros le llamamos. Entonces, desde ahí comienza el Arnón. Imagínense, comienza a subir hacia el norte, pero luego ya comienza la región que se llama de los moabitas. Y los amonitas están mucho más abajo. Entonces, por eso también, a pesar que hay discrepancia en la interpretación, lo correcto sería más bien nombrar el Arnón y el Yabok, ¿verdad? Pero después también nosotros vamos a entender que estos territorios se le dan a Rubén y se le da también a la otra mitad, dice, de Manasés.
Esto nos hace entender por qué entonces esta diferencia. Ahora tenemos en el versículo 4, nosotros leíamos y decíamos a Og, se refiere al rey Og, rey de Basán, uno de los últimos sobrevivientes de los gigantes que residía en Astarot y en Edrei. Bueno, esto nos dice en el versículo 4. El territorio de Og, el territorio en el capítulo tiene una lista más bien de reyes y no tanto de países. Y luego lo que ya hemos hablado, que aparece también en el versículo 5, que es la mitad de Galaad. La mitad de Galaad. Dice así: y dominaba en el monte Hermón, en Salcá, en todo el Bashán, hasta las fronteras de los Gesuritas y de los Maacatitas, y en la mitad de Galaad, hasta las fronteras de Sihón, rey de Hezbón. ¿Qué significa esto, la mitad de Galaad? La mitad de Galaad solo puede relacionarse gramaticalmente con la preposición que aparece ahí y con el moshel, ya que en este caso debería usarse la preposición, como en el caso del Hermón y de Basán. Esta forma, la región de Basán limitaría con la mitad de Galaad. Es decir, aquí lo que está queriendo indicar es desde dónde comienza Galaad y que no llega entonces hasta el final. Por eso justamente después nos dice hasta la mitad, porque esto entonces continuaría mucho más al norte. Luego tenemos en el versículo 16 que se subentiende ya aquí la cuestión de la tierra. En el versículo 6 de lo que es conquistado. Moisés, el servidor del Señor, y los israelitas habían derrotado, había dado el territorio, es decir, le había dado la tierra. Esta era la promesa que ya había dado el Señor a Moisés. Muy bien, entonces mirando así algunas de estas dificultades, algunas de las palabritas que van apareciendo aquí en este texto, nosotros nos metemos un poco en una explicación general de lo que significa esta primera parte y todo el capítulo 12, que ya es una recapitulación de todos aquellos reyes que fueron vencidos y por lo tanto Israel ya se va asentando, Israel ya va tomando lugar, Israel ya va entonces formando sus propias ciudades, su propio pueblo dentro de esta tierra que fue conquistando. Nosotros en la sección anterior habíamos enumerado los territorios conquistados por Josué. Ahora lo que se añade en esta lista son los reyes vencidos. El capítulo 12 se divide en dos partes. Primero, los reyes de Transjordania vencidos por Moisés y luego los reyes de la Cisjordania vencidos por Josué. Entonces, todos los primeros que estábamos viendo recién son los que fueron vencidos ya por Moisés. Es decir, como Moisés iba avanzando, Moisés estuvo en la parte oriental del oriente, ellos van subiendo por la Jordania. Y en la medida en que van avanzando también se encuentran con ciertos enemigos. Estos pueblos con quienes lucha, Moisés los va conquistando, Moisés los va venciendo, dejando de lado. Y ahora entonces estamos entrando y estamos viendo lo que Josué comienza a conquistar en la tierra prometida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Muchas veces nosotros, para poder entrar con un enemigo, tenemos que ver cómo él ha actuado antes, de manera que podamos analizar su estrategia. Y analizando la estrategia del enemigo, podemos entonces estar más preparados para vencer. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto,
con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, Jesús, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó. El valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, oh mi Jesús, seguir tus pasos, seguir tu voz. Me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves
mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos mirando desde estos primeros bloques que fueron pasando, fuimos hablando, presentando sobre todo algunas frases que nos ubican, sobre todo geográficamente también para entender de qué lugares estamos hablando. Decíamos, la parte oriental son los lugares por donde pasó Moisés con el pueblo elegido, llegando hasta el momento en que ellos tienen que atravesar, cruzan, pero el que cruzan ya del lado de la tierra prometida, de la Jordania y la Transjordania. Nosotros tenemos entonces estos dos nombres, ¿verdad? La Jordania y la Transjordania. Y entonces Moisés va conquistando la primera parte y son los reyes que van siendo vencidos. Por eso decíamos, se divide en dos secciones. Los reyes de la Transjordania, que se encuentran toda la parte oriental, y luego los reyes que están del otro lado, es decir, la tierra prometida, es la Cisjordania, vencidos por Josué. Y esto va desde el versículo 7 hasta el 24. Pero son muy distintas estas narraciones. Mientras la segunda es la escueta enumeración de 33 reyes vencidos, con sus capitales correspondientes, la primera parte quizás solo puede hablar de 2 reyes. Más bien se refiere a los territorios, ¿verdad? O sea, se centra más en la parte del territorio. La segunda parte, ahora que leeremos enseguida, sin embargo, se refiere más al aspecto de los nombres. Y vamos a dar un poco una lectura para ir conociendo, desde el versículo 7 hasta el versículo 24. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en el lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta la montaña desnuda que sube hacia Seir, cuyos territorios Josué entregó en posesión a cada una de las tribus de Israel, en la montaña, en la Shefelá, en la Arabá, en las pendientes, en el desierto y en el Negev, donde habitaban hititas, amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos. El rey de Jericó y el rey de Ai junto a Betel, el rey de Jerusalén y el del Hebrón, el rey de Yarmut y el rey de Laquish, el rey de Eglón y el rey de Geser, el rey de Debir y el rey de Geder, el rey de Jormá y el rey de Arad, el rey de Libná y el rey de Adulam, el rey de Maqueda y el rey de Betel, el rey de Tapuaj y el rey de Jefer, el rey de Afec y el rey de Sarón, el rey de Madón y el rey de Hazor, el rey de Sirmón, Merón y el rey de Aksaf, el rey de Taanac y el rey de Megiddo, el rey de Kedesh y el rey de Yocneam en el Carmelo, el rey de Dor en la región de Dor, el rey de los Goim en Galilea y el rey de Tirsa. En total fueron 31 reyes. Entonces esto es lo que nos dice la segunda partecita del capítulo 12. Decíamos que es una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que nos presenta el libro de Josué, en 2 partecitas. La primera parte, que se refiere directamente a Moisés,
pero como encontramos simplemente el rey de Bashán, el rey Og, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, son tan pocos reyes los que aparecen aquí. Entonces, más bien, toda esa primera narración de los primeros 6 versículos se refieren a la parte territorial. Sin embargo, aquí ya directamente no nos dice tanto de dónde estaba el rey de Yarmuk, o el rey de Eglón, o el rey de Jorma, o el rey de Tapuaj, etc. ¿Verdad? No tanto la parte territorial, sino que más bien se centra en los nombres y basta, eso es lo que se nos presenta. Entonces, presentemos y veamos un poco ahora de forma más detallada estos reyes de la Transjordania, que va del 1 al 6, después de haber mirado y de haber entendido más o menos cuáles son algunas de las dificultades de las terminologías que encontramos en estos capítulos. Antes de indicar los nombres de los reyes, este pasaje que va del 1 al 6 en los versículos del capítulo 12 ofrece una descripción global, decíamos, de los territorios. Se centra en el aspecto territorial, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, incluyendo la parte oriental de la Arabá, es decir, la comprendida entre el lago de Genesaret y el mar Muerto. Entonces, esa es la parte de la Arabá. Como indica el versículo 3, esta delimitación coincide con la del Deuteronomio 4, donde se describe también el territorio conquistado a Sihón y Og, desde la Arroer, la orilla del torrente Arnón, hasta el monte Sirión, que es el Hermón, de toda la estepa en el lado oriental del Jordán hasta el mar de la Arabá, bajo las estribaciones del Fajga. Esto entonces es lo que nosotros encontramos aquí en el versículo 1 del capítulo 12. Luego enseguida de los versículos 2 y 3, Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón y dominaba desde Arroer, a orillas del torrente Arnón, hasta el torrente Yabok, ahí está, que sirve de frontera con los amonitas, ahí está, que sirve de frontera con los amonitas. Sin embargo, decíamos que esa parte ya están los moabitas. Incluso Ruth, ¿se acuerdan? Ruth, que es un poco más del sur y está en esa región, es moabita. Frente a Belén, pasando entonces el río Jordán, está Moab, entonces la moabita. En fin, entonces encontramos así, incluyendo, dice, la cuenca del torrente Arnón, que está bien al sur, la mitad de Galaad, un poco más al norte, y el lado oriental de la Arabá, hasta el mar de Genesaret. ¿Se dan cuenta? Hasta el mar de Genesaret, el lago sería para nosotros, ¿verdad? Entonces sube toda esa parte que nosotros le estamos llamando, por lo tanto, a esta región, la Arabá. Muy bien. Y así, queridos amigos, vamos finalizando por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos estudiando, seguiremos mirando esta recapitulación que tenemos en el capítulo 12. Es interesante, ¿verdad? Todo lo que nos va presentando el autor sagrado como una síntesis final de todo lo que el pueblo fue conquistando. 2 grandes personajes. La primera parte, decíamos, del capítulo 12, del 1 al 6, lo que Moisés había conquistado. Y luego lo que viene del versículo 7 hasta el versículo 24, que nos hablan de los 31 reyes conquistados también, sus reinos, su tierra, por Josué. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.